Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta, que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. No te apresures, ni con los labios, ni con el pensamiento, a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo, y tú en la tierra. Por eso, habla lo menos que puedas, porque por mucho pensar, se tienen pesadillas, y por mucho hablar, se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues vale más no prometer, que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada, y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En este día, nos sumergimos en las Escrituras, meditando sobre estos pasajes que nos invitan a reflexionar sobre la reverencia en la adoración y la respuesta piadosa a la presencia de Dios, reveladas tanto en la sabiduría antigua como en los primeros momentos de la vida de Jesús. En la primera lectura, el rey Salomón, en su inmensa sabiduría, nos ofrece perlas de conocimiento que resuenan a través de las eras, guiándonos hacia un encuentro sagrado con el Altísimo. Salomón nos llama a guardar nuestros pasos al entrar en la casa de Dios. Este no es un simple consejo sobre el protocolo de la Iglesia, sino una invitación a reconocer la seriedad de nuestro encuentro con el Creador del universo. Entramos en su presencia, con reverencia, sabiendo que estamos ante la majestuosidad misma. La adoración no es un acto casual, es un acto que requiere de nosotros una pausa consciente antes de ofrecer nuestros sacrificios. No debemos acercarnos a Dios de manera apresurada ni ofrecerle nuestras alabanzas de manera superficial. Más bien, somos llamados a acercarnos con humildad y reverencia, comprendiendo la magnitud del Dios al que nos dirigimos. Salomón continúa su sabio consejo al hablarnos sobre la prudencia en nuestras palabras. Nos insta a no permitir que nuestra boca nos lleve a pecar. La adoración no es solo un momento de comunión, es también un espacio donde nuestras palabras deben reflejar el respeto y la reverencia hacia aquel que está en el cielo. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, no es simplemente una emisión de deseos y necesidades, sino un diálogo sagrado con el Todopoderoso. Nuestras palabras deben ser selectas, no por una formalidad superficial, sino porque reconocemos que están siendo dirigidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey Sabio nos recuerda que nuestras promesas a Dios no deben ser hechas a la ligera. Cuando hacemos un voto, estamos haciendo una promesa al soberano del universo.
Nuestras palabras, cuando las pronunciamos en la presencia de Dios, deben llevar consigo el peso de la fidelidad y la integridad. No cumplir un voto, hecho a Dios, no solo es una violación de la confianza divina, sino que también revela una falta de respeto hacia aquel que merece nuestro cumplimiento. Cuando hacemos promesas a Dios, debemos ser diligentes en su cumplimiento, conscientes de que estamos tratando con un Dios santo que valora la sinceridad y la verdad. Salomón concluye esta sección destacando la importancia de respetar a Dios. Nuestro compromiso con Dios no debe ser tomado a la ligera. No es simplemente un trato casual, sino una relación sagrada con el Ser Supremo. Al reconocer su grandeza y santidad, aprendemos a temerle de una manera que moldea nuestras vidas y acciones. El respeto a Dios se manifiesta no solo en nuestra adoración formal en la iglesia, sino en cada aspecto de nuestras vidas. Cómo manejamos nuestras promesas, cómo hablamos en su presencia y cómo llevamos a cabo nuestras vidas, revelan la medida de nuestro respeto por el Dios al que servimos. Recordemos que la adoración no es un mero ritual, sino más bien es un encuentro sagrado con Dios. Reflexionemos sobre la reverencia en nuestra adoración, asegurándonos de que nuestros corazones estén centrados en Dios y no en nosotros mismos. Tengamos cuidado con nuestras palabras, especialmente cuando nos dirigimos a Dios en oración. La prudencia en la expresión de nuestros pensamientos revela la profundidad de nuestra reverencia. Recordemos la importancia de cumplir nuestras promesas a Dios. La integridad en el cumplimiento de nuestros votos refleja la seriedad de nuestra relación con Él. El temor de Dios no es un miedo paralizante, sino un reconocimiento respetuoso de su grandeza. Cultivemos un temor reverente que moldee nuestras vidas y nuestras acciones. Hermanos, que la reflexión de esta lectura nos inspire a adorar a Dios con reverencia, a cuidar nuestras palabras en su presencia, a ser personas de integridad, que cumplen sus promesas y a vivir con un temor reverente de nuestro Dios. Que nuestras vidas reflejen la seriedad y la belleza de la adoración a aquel que nos ha llamado a su presencia. En el Evangelio de hoy, descubrimos a una mujer de profunda devoción, perseverancia y esperanza, cuya vida ofrece lecciones eternas para cada uno de nosotros. Este pasaje tiene lugar en el contexto sagrado del Templo de Jerusalén, un lugar donde se buscaba y adoraba a Dios. El templo no solo era un edificio físico, sino un símbolo de la presencia divina. Es en este escenario que conocemos a Ana, una mujer que dedicó su vida a la adoración y al servicio en el templo. Ana es presentada como una profetisa. Este título no solo implica la capacidad de predecir el futuro, sino también la habilidad de interpretar y comunicar los designios de Dios. La profecía de Ana es una manifestación de su íntima relación con el Señor, cultivada a través de la oración y la dedicación constante. El relato nos informa que Ana era viuda y había vivido con su esposo 7 años después de su matrimonio. Su viudez, lejos de sumirla en la desesperación, se convierte en un testimonio de perseverancia. En lugar de retirarse del mundo, ella busca la presencia de Dios con aún más fervor. A pesar de su viudez, Ana no se aparta del templo, más bien intensifica su servicio. Durante 84 años, permanece en el templo, adorando con ayunos y oraciones. Su vida se convierte en un ejemplo de adoración continua, independientemente de las circunstancias externas. Ana no solo estaba físicamente presente en el templo, sino que su corazón y su mente estaban inmersos en la profundidad de la oración. Su vida reflejaba una comunión constante con lo divino, una conexión que la mantenía atenta a la voz de Dios y sensible a su dirección. La profecía de Ana se centra en la venida del Mesías. Como una figura destacada en la comunidad, su testimonio lleva consigo la autoridad espiritual, que solo proviene de una relación cercana con Dios.
Su esperanza es compartida por todos aquellos que aguardan la liberación que el Mesías promete. El momento culminante en la vida de Ana es la presentación de Jesús en el templo. Esta experiencia se convierte en la realización de sus anhelos más profundos. Al ver al niño Jesús, Ana reconoce inmediatamente la presencia redentora y la obra del Espíritu Santo en su vida. Después de su encuentro con el niño Jesús, Ana se convierte en una portadora de la buena nueva. Su testimonio se convierte en una luz que ilumina a aquellos que esperan la redención en Jerusalén. Su papel es fundamental en la narrativa de la venida del Mesías, demostrando que la esperanza compartida tiene el poder de transformar comunidades enteras. La vida de Ana nos desafía a cultivar una devoción constante en nuestra relación con Dios, independientemente de las circunstancias. Su perseverancia en la oración nos insta a persistir en buscar la presencia de Dios, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La esperanza de Ana se centra en la venida del Mesías. Hoy, nuestra esperanza está en la obra redentora de Jesús y en su retorno futuro. Hermanos, la vida de Ana, la profetisa del templo, resuena a través de los siglos como un legado de esperanza, devoción y perseverancia. Que su ejemplo inspire nuestras vidas y nos impulse a buscar al Señor con todo nuestro corazón, esperando con confianza en su redención y su gracia. En un mundo que a menudo parece estar dominado por la palabra desenfrenada y la búsqueda constante de respuestas inmediatas, la enseñanza de estas dos lecturas se presenta como un antídoto divino. Nos llaman a ralentizar nuestras palabras, a escuchar con reverencia y a esperar con anticipación. En esta postura de escucha encontramos la transformación que solo la presencia de Dios puede llevar a cabo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que nos guía y nos nutre. Te pedimos que aumentes en nosotros la reverencia en la adoración, que podamos acercarnos a ti con corazones atentos y respetuosos. Señor, infunde en nuestra comunidad la esperanza y la paciencia que caracterizaron la vida de Ana. Que podamos esperar piadosamente tu cumplimiento de las promesas, confiando en tu soberanía y tu bondad. Te pedimos también, Señor, que fortalezcas nuestros compromisos contigo y con los demás. Que nuestra vida sea un testimonio de integridad y fidelidad, reflejando tu amor eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.